Muy bien, entonces en esta mañana, continuando con esta serie de exposiciones sobre el Evangelio escrito por Mateo, pero siendo el Evangelio de Jesucristo, llegamos al capítulo 9, hoy los versículos 13 al 17. Y estos versículos 13 al 17 habla Jesucristo, se le acercaron los discípulos, porque entonces, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos, y ambos se Padre nuestro por en este tiempo, porque Jesucristo mismo, su iglesia. Le agradecemos, Padre, por habernos traído aquí en esta mañana. Le agradecemos las cuentas que llevamos los seres humanos. Es el primer son importantes, oh Padre, y reconocemos que muchas cosas, pero al mismo tiempo, Padre, que ya somos ciudadanos del reino eterno de Cristo. Sabemos que en tanto atravesamos este tiempo cronológico en nuestra marcha hacia el trono eterno de Dios, nos ayude a no olvidar que nuestra mirada tiene el valor de la fe. Le agradecemos y le pedimos su ayuda, misericordia y gracia en esta mañana. Bien, hermanos, hemos avanzado un poquito más en el pasaje anterior. Recuerden ustedes que la pregunta que le hizo a Cristo fue un grupo que representaba a los fariseos. En el pasaje más anterior o tras anterior, quien planteó la pregunta a Jesucristo fueron los escribas. Hoy, en este pasaje, quienes plantean una pregunta a Cristo son los discípulos de Juan. Ya podemos darnos cuenta que en el ministerio de Jesús, durante su predicación, por lo menos habían estos tres grupos interesados en aprender, y también algunos de ellos, mucho más que otros, en cuestionar no solamente la enseñanza, sino también la piedad práctica de Jesús. Hoy es el turno de los discípulos de Juan. Recuerden ustedes que Jesucristo había alabado muchísimo la presencia y el ministerio de Juan el Bautista. Jesús tuvo expresiones como estas, por ejemplo, que entre todos los nacidos de mujer, todo que Juan el Bautista. Jesucristo se expresó de Juan con palabras de alabanza y de honor. Y aquí en este pasaje está un grupo de los discípulos de Juan el Bautista, y había de tal forma que dejó callados a los escribas y a los fariseos, tomican en su piedad práctica con los fariseos. Y entonces, en este pasaje, Jesucristo, a la vez que les responde a esa pregunta, también nos transmite dos enseñanzas. Y esto ve el ayuno. Y la segunda enseñanza que Jesucristo nos da en este pasaje es la siguiente: que el gozo del reino de los cielos es incompatible con el ayuno al estilo farisaico o al estilo, si usted, respuesta de Jesucristo. Muy bien, estas dos enseñanzas están estructuradas de la siguiente manera. En la primera enseñanza acerca de cómo es el ayuno, hay primero la pregunta en el versículo 14 y luego en el versículo 15 la respuesta de Jesucristo. En dos, que no es apropiado ayunar a los discípulos de Jesús mientras ellos están con Jesús, o dicho de manera más taxativa, mientras Jesús está con ellos. Y en la segunda parte del versículo 15, que es apropiado el ayuno a los discípulos de Cristo cuando Cristo ya no esté con ellos. Es una pregunta que estará en vuestras mentes, ¿no? Entonces, es apropiado a los discípulos de Cristo ayunar, pero cuando yo ya no esté con ellos físicamente. Y la segunda enseñanza acerca de la incompatibilidad del reino, del gozo del reino con el ayuno, la explica Jesús en tres partes. En el versículo 16 nos dice
que no es apropiado poner un parche, voy a hablar en términos nuestros, un parche nuevo en un vestido viejo, porque esto resultará en un desastre. El hueco del vestido viejo será más grande de lo que fue. En segundo lugar, nos hemos visto que en odres viejos o que el vino nuevo debe ser guardado o echado en odres nuevos, porque esto es lo beneficioso. Muy bien, vamos a desempaquetar esta enseñanza. Jesús había estado comiendo pecadores, gran banquete que le ofreció. Bueno, esa es la típica mentalidad farisea, ¿verdad? Miren, esa mentalidad farisea, no vayan a molestar si ustedes dicen qué horribles fariseos, ¿no? A veces tenemos esa idea. En realidad sí es correcto decir qué horrible mentalidad de los fariseos. Pero ¿saben qué? Esos fariseos, en ese contexto, le representa a usted y a mí. Nosotros también somos como esos fariseos, ¿verdad? Ya somos evangélicos, ya somos creyentes, ya somos cristianos. Y cuando vemos que alguien está haciendo cosas que nosotros juzgamos que no son santas, ¿cuál es nuestra reacción? Bueno, algunos son muy francos y llaman a ese hermano y le dicen: oye, hermano, no me parece bien que estés ahí mezclado con esto, mira, me han contado que estuviste en tal fiesta, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos son francos y dicen eso. Otros no somos tan francos y más bien santurronamente en la oración decimos: Señor, por favor, ten en cuenta que hay hermanitos que están con una pata en la iglesia y con la otra en el mundo, ¿verdad? Pero es la misma hipocresía farisea, solo que una está más disimulada que la otra. Entonces, cuando critiquemos a los fariseos, revisemos bien nuestros corazones, porque esos hombrecitos fariseos están bien metidos en nuestra mentalidad, y especialmente en la mentalidad evangélica. Tenemos que ser autocríticos, ¿verdad? Tenemos que autorreconocer nuestra propia pecaminosidad. Entonces, ya saben que los fariseos eran bien hipócritas, bien criticones, bien santurrones, pero así somos nosotros también. Ellos pensaban que no necesitaban a Cristo, lo necesitaban. Nosotros también necesitamos a Cristo como ellos. Bien, eso les digo para que cuando leemos los fariseos ya estemos claros quiénes eran ellos y que nosotros tenemos bastante de ellos y bastante que corregir en nuestra vida. Muy bien, analicemos el texto. Entonces se le acercaron discípulos de Juan diciendo: ¿por qué? Miren, nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan. En otras palabras, Jesús, ¿no te das cuenta que nosotros, discípulos de Juan y los fariseos, somos más santos que tú? Mira, practicamos el ayuno por si acaso, y tus discípulos están comiendo y bebiendo ahí con publicanos, pecadores y gente mala. ¿Cómo se explica eso? Y entonces el Señor Jesucristo entiende que esta pregunta implica que en realidad estaban diciendo que Él no practica la santidad, que Él no respeta la ley sobre el ayuno. Y claro, los fariseos eran muy celosos, no eran gente solamente criticona, tenían una piedad práctica, tenían sacrificios de su propia persona. Por ejemplo, en Lucas 18 encontramos que los fariseos ayunaban 2 veces por semana, por lo menos. 2 veces por semana. Así practicaban el ayuno, así era su norma de santidad práctica. Pero el ayuno estaba concebido para mostrar nuestra tristeza, nuestro luto ante Dios. Ayuno era igual que luto espiritual delante de Dios. Era lo mismo que tener un tiempo sin comida y sin bebida para expresar nuestra tristeza delante de Dios. Y en general, y en especial, cuando nos parecía que Dios no actuaba
Así era en el Antiguo Testamento. Cuando parecía que Dios se había apartado del pueblo, entonces se convocaban en santo ayuno y lloraban y hacían luto, derramaban lágrimas de tristeza por la ausencia de Dios. Eso era la esencia del ayuno del Antiguo Testamento, era para manifestar compungimiento y tristeza. Y Jesús le llama luto a ese ayuno. Muy bien. Entonces, hasta aquí ya nos damos cuenta que los discípulos de Juan y los fariseos no habían entendido que algo nuevo se había introducido en el pueblo de Dios. Y ese algo nuevo era la presencia de Jesucristo. Por eso cuando ustedes leen Marcos capítulo 1, versículo 15, dice que Jesucristo vino y diciendo así: el reino de los cielos ha llegado. Se ha acercado, dice el texto, pero se puede traducir como ha llegado, está entre ustedes. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, los fariseos, hasta este punto de la historia del Nuevo Testamento, aún no habían hecho conciencia que el reino de los cielos estaba presente entre ellos y que era la novedad más grande a nivel cósmico que podía haber sucedido, la presencia del Mesías en esta tierra. Ellos no podían entender eso todavía. Entonces Jesucristo les dice así. ¿Cuál fue esa respuesta? El versículo 15 dice: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Jesucristo aquí explica que la esencia del ayuno es luto, es duelo, es tristeza, manifestación abierta, pública de dolor frente algunas veces a lo que los pueblos que creían en Dios pensaban que Dios no les estaba ayudando. Entonces Jesús les dice una respuesta que les parece rara a ellos, ¿no? Pero además era popular y común. Cuando dice acompañantes del novio, nosotros podíamos decir lo siguiente: los padrinos del novio van a estar en ayuno mientras están acompañando al novio. Esa es la idea aquí de Jesús. Y la respuesta obvia que Jesús espera, porque es una pregunta retórica, significa que es una pregunta que la respuesta debe ser positiva. Sí, claro. Mientras el novio está con los padrinos no pueden estar ayunando. Tienen que estar compartiendo el gozo y la alegría del novio. Esa era la respuesta obvia que los fariseos y los discípulos de Juan tenían que darse a sí mismos. Entonces, Jesucristo le responde de una manera visible, tajante, popular, a partir de algo que todos conocían que no se debía hacer. Todos los que estaban en la fiesta de bodas, habría sido completamente incongruente que estén tristes, cabizbajos, llorando de pena, haciendo luto. Eso no era lo correcto, ni siquiera en la cultura popular. Entonces Jesucristo aquí ya de plano les dice: tienen que entender que en este nuevo reino de los cielos que está presente entre ustedes, yo soy el novio. Es como una gran boda. Yo soy el novio. Los discípulos están acompañando aquí al novio. En otras palabras les dice: aquí está la iglesia, el nuevo Israel, Jesús y sus discípulos. Entonces, esta presencia de Jesucristo, introduciendo la novedad del reino de Dios, es incompatible con el luto que ustedes pretenden celebrar. ¿No se han dado cuenta todavía que algo nuevo está presente en ustedes? Bueno, eso nos lleva a esta doctrina general de que con la presencia de Jesucristo, la nueva creación ha sido inaugurada.
Y la iglesia de Jesucristo es la nueva humanidad que encarna visiblemente esa nueva creación. Y si algo nuevo está ocurriendo o eclosionando, lo viejo está quedando atrás. Los discípulos de Juan y los fariseos, con todo su sistema de piedad práctica y con toda su doctrina de piedad práctica, está quedando atrás. Pero se resisten todavía. No pueden comprender ese cambio. Y eso es así hasta el día de hoy. Hay mucha gente que no puede comprender ese cambio. Y le siguen preguntando a Jesús, al estilo de los fariseos y de los discípulos de Juan. Y Jesús tiene una respuesta permanente aquí para nosotros. Entonces eso nos lleva al versículo 15, la parte A, o la primera parte. Entonces los discípulos no deben ayunar mientras están con Jesucristo, porque los discípulos están compartiendo el gozo de el nuevo Israel, del nuevo pueblo de Dios. Eso es lo que Jesucristo les quiere decir. Entonces, una vez que los discípulos de Juan perciban esta realidad de que el reino de los cielos está presente, entonces van a poder entender que el centro de la alegría presente es Jesucristo. Jesucristo es el centro de esta festividad. Pero así como cuando Juan fue sacado de la escena, Cristo sea sacado de la escena, entonces se da el momento de ayunar. Y aquí Jesucristo, cuando les dice en la segunda parte del versículo 15, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Esta frase, les será quitado, es una frase que indica que Jesús les iba a ser arranchado violentamente de entre los discípulos. Y es la primera vez que de cierta manera vedada, Jesucristo anuncia la manera violenta como iba a ser asesinado en la cruz. Algunos autores piensan que eso no es verdad, pero todo el resto de versículos del Nuevo Testamento nos dan a entender que Jesucristo está diciendo que llegará un momento, que era pronto, de que iba a ser arranchado de ellos y entonces ayunarán. Y en la práctica así fue. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en varios versículos del Nuevo Testamento, donde los discípulos, después que Cristo ascendió a los cielos, ellos ayunaban en varias ocasiones. Por ejemplo, Hechos 13 describe que cuando tuvieron que enviar misionero hacia más al mundo griego y hacia el mundo del este, hacia Asia, los discípulos se reunieron para orar y ayunar. Cuando iban a elegir ancianos para la iglesia, se reunían para orar y para ayunar. O sea, los discípulos de Cristo tomaron en serio este anuncio de Cristo. Cuando les sea quitado, entonces ayunarán. Los primeros documentos escritos por los primeros cristianos después del año 100 ya dicen cómo debía practicarse el ayuno. Hay un documento que se llama la Didaqué, o llamado en castellano la enseñanza. En este documento se establece así, dice: los hipócritas, así los cristianos usaban ese término fuerte para referirse a los judíos, ayunan, decían ellos, el lunes y el sábado. Los cristianos, decía ese documento, deben ayunar el martes y el jueves, para no mezclarse con ellos. O sea, ya del año 100, 110, el ayuno comenzaba a ser regulado entre los creyentes. Todo esto les menciono para decir que cuando Cristo dijo, cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán, los discípulos tomaron en serio esta práctica. Entonces, si alguno se pregunta en su corazón,
¿Deben ayunar los cristianos? La respuesta es sí, por supuesto. Las iglesias reformadas tenemos bien descrito esto en el capítulo 21 de la Confesión de Fe de Westminster. Allí se dice que en la iglesia se practican votos solemnes. Los votos solemnes se hacen durante el bautismo, se hacen también durante la ordenación de presbíteros y diáconos, y los ayunos y santa convocación son parte de la adoración a Dios. Pero al mismo tiempo, como ya hemos venido explicando, Jesucristo enseñó cómo se debe hacer ese ayuno. Mateo capítulo 6, Jesucristo dio una orden general: cuando ayunéis, no seáis como los, ¿qué dice? Como los hipócritas, que demudan su rostro y que ponen ceniza sobre su cabeza para ser vistos de los hombres. Ya hablamos sobre eso, ¿no? Entonces, se podría decir que hay un ayuno que es hipócrita y hay un ayuno que es sincero delante de Dios. ¿Y cuál es el ayuno sincero? Jesús dice: pero cuando ustedes ayunen, lávense bien el rostro, pónganse perfume, para no dar a entender a nadie que han ayunado. ¿Sí recuerdan lo que explicamos en esa vez, no? En otras palabras, ayunamos para Dios, no para que la gente diga qué santo que es ese pastor Alonso. Miren, él ayuna varias veces al mes, ¿no? Jesús dice que ni se den cuenta que estás de ayuno. Pero los cristianos somos a veces bien fariseos, ¿no? Aunque la gente no se dé cuenta, queremos que se dé cuenta. Dicen: mire, ¿sabe qué, hermanito? Hoy día estoy de ayuno, así es que por favor no me invite a su casa. Ni le han invitado, pero ya está declarando que está ayunando, ¿no? Entonces, el ayuno sí tiene que ser practicado. En nuestra iglesia se practican de dos maneras. Es privado. Cada creyente está llamado por Cristo a ayunar. En el momento que usted quiera ayunar, no tiene que comunicarlo a nadie más. Y también hay un ayuno general, cuando las cortes de la iglesia convocan a ayuno. Lo hemos hecho, por ejemplo, el año pasado. Se convoca ayuno y oración. Todos los presbíteros, los pastores y todos los hermanos en Cristo están invitados ese día para ayunar y orar por temas bien particulares. Es la santa convocación, que es general, que es conocida para todos. Y aparte de ello está el ayuno como parte de su piedad privada para con Dios. Y Cristo enseña que de ese ayuno nadie más que Dios debe saberlo. Y cada vez que usted quiera que sepan cuántas veces al año ayuna, ya uno se alinea no con Jesucristo, sino con los fariseos. Así que tengamos siempre eso presente, ¿no? Y yo les digo eso porque a veces vienen y dicen: ¿sabe qué, pastor? Estoy ayunando. Entonces, ¿qué hace uno como pastor? Hay que sonreír un poco y decir: bueno, cuénteselo a Jesucristo, ¿no? Porque eso es la norma que Cristo estableció. Muy bien. Entonces, Jesucristo ya dio esa orden. Ayunarán cuando Cristo no esté con ustedes. Hay un comentario muy bonito que justo me hizo recordar esta mañana mi hermano Gerson, que está aquí con nosotros, William Hendrickson. Sobre este pasaje dice lo siguiente. Voy a leer una cita textual. Dice: por medio de dos ilustraciones tomadas de la vida cotidiana, Jesús declara lo inadecuado que sería que los discípulos ahora estuvieran ayunando, como si una gran calamidad hubiera caído sobre ellos con la venida de Cristo. La lección principal que se da a entender es que el nuevo orden de cosas introducido por Jesús en su venida, trayendo la sanidad a los enfermos, liberación a los endemoniados, libertad de las preocupaciones a los angustiados, limpieza a los leprosos, alimento a los hambrientos, restauración a los inválidos y la salvación a los perdidos en pecados, no cabe
en el viejo molde de los ayunos establecidos por los hombres. Sería contradictorio que en vez de celebrar la liberación que Cristo trae a los hijos de Dios, estemos tristes por esa gran liberación. Y eso es lo que no habían entendido los discípulos de Juan. Eso es lo que no habían entendido los discípulos de los fariseos y de los escribas. Y eso nos lleva al versículo 16 y 17. El gozo del reino es incompatible con el ayuno. Entonces, aquí hay dos parábolas para que quede ilustrada claramente la enseñanza de esa incompatibilidad entre el gozo del reino traído por Cristo y el ayuno de los judíos de ese tiempo. Muy bien, aquí podemos decir lo siguiente: el ayuno estipulado en el Antiguo Testamento y también la tradición de los rabinos judíos estaba dado en fechas bien especiales y tenía que hacerse de formas ceremoniosas prescritas por los maestros judíos llamados rabinos. Eran fechas inamovibles. Generalmente eran fechas que coincidían con los grandes desastres que le pasaron a Israel. Entonces, por ejemplo, cuando leemos el libro de Esther, decretaron ayuno general el día en que Dios libró de la muerte a todo su pueblo. Y los judíos han repetido durante toda la historia ese recuerdo, hasta el día de hoy. Yom Kippur tiene que ser celebrado, y tiene que ser celebrado con ayuno por los judíos piadosos. Entonces habían fechas inamovibles para ellos. Tenían un sistema bien establecido. Todo ese sistema de ayunos del Antiguo Testamento y los sistemas de ayunos impuestos por los gobiernos judíos después que terminó el Antiguo Testamento, o en el llamado periodo intertestamentario, es decir, entre que se cerró la revelación en Malaquías y el tiempo de Jesucristo, más o menos 400 años, donde hay un silencio revelacional de Dios. Se crearon muchas leyes en cuanto al ayuno por parte de los maestros judíos. Todo eso representa aquí el vestido viejo. Todo eso lo llama Jesús el vestido viejo. Y el Evangelio de Jesucristo es el parche nuevo, o el pedazo de tela nueva. Y Jesús les dice que no es posible, no es adecuado, no es apropiado colocar este parche nuevo en vestido viejo, porque hará que el vestido viejo termine en desastre. La implicación aquí es muy clara. La venida de Cristo impactó tremendamente el entendimiento de la ley de los maestros judíos de ese tiempo. Esto lo vemos claramente en esta postura de Jesús. Recuerden el capítulo 6 de Mateo. Oíste que fue dicho a los ancianos, a los antiguos, ¿no? No harás tal cosa, pero yo os digo, dice Jesucristo, ¿no? Entonces, acusaban a Cristo como que faltaba la ley. Jesucristo les respondió en términos así: no es que yo falte a la ley, yo quiero que ustedes sepan que yo vengo del seno de Dios el Padre. Yo soy el Hijo de Dios, el que estuvo en el cielo, el que conoce la mente del Padre. Lo que yo diga de la ley, eso es lo que debe entenderse
de la ley. Dejen a un lado la Mishnah, dejen a un lado todo el Talmud. Lo que yo digo como hijo de Dios, como Cristo, el verdadero Mesías, eso cuenta. Y lamentablemente hasta el día de hoy, mucha gente transita en esta duda, como en el tiempo de Elías, ¿verdad? Sí, claro, el Evangelio, pero algo más que el Evangelio. Aunque ese debate fue zanjado claramente en Hechos capítulo 15, todavía hay creyentes que tenemos ese problema. El Evangelio más alguito de la ley. Ese era un debate constante en la iglesia primitiva. Y Pablo zanjó ese debate. Y en Gálatas les dice a los discípulos de Cristo, ¿saben qué? El fin de la ley es Cristo. Durísimo de entender eso para ellos. Pero nosotros hemos sido judíos por cientos de años. ¿Cómo es que el fin de la ley es Cristo? Cristo es el fin de la ley. La ley señalaba a Cristo. Cristo ha venido y ha explicado la ley. Lo que Cristo ha explicado, eso permanece. Y qué difícil era para ellos entender esa discontinuidad. Entonces, Jesús responde a este interrogante con dos parábolas o dos analogías que ilustran vívidamente que lo nuevo no puede simplemente superponerse o contenerse dentro del marco de lo viejo, del sistema legal antiguo que primaba en ese tiempo como práctica de santidad. Y entonces Jesús les dice así: nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido viejo y se produce una rotura mayor. Entonces, con esta primera analogía, Jesús explica la insensatez de poner un parche de tela nueva sobre el viejo. Se va a romper más todavía. Jesús le dice, eso no es apropiado, no es ni siquiera consistente con la simple lógica humana. Igualmente, les dice, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque sería desastroso para el vino y para el odre. Les advierto que el odre aquí no significa el vientre. Aquellos que les gusta mucho el vino, la Biblia no prohíbe tomar vino, pero dice no seáis dado al vino, ¿verdad? En otras palabras, no seas borrachito, ¿no? Entonces no va a decir, bueno, pero Jesús dijo que el vino, mi odre está nuevo, ¿no? Requiere más vino, ¿no? No vayan a llegar a esa conclusión, eso no es la idea aquí. Entonces voy a explicar bien esto. El vino nuevo aquí es una frase que se refiere a lo siguiente: es el vino que está empezando a fermentar. Está en la primera etapa de fermentación. Va a continuar fermentándose más y más. Si usted el vino que está empezando a fermentar lo echa en esos odres que eran unas vasijas de cuero, mientras se fermenta más produce gas. Ese gas se expande y va a romper esos odres. Si usted quiere poner vino en odres viejos, tiene que esperar que el vino esté viejo, cuando ya no puede fermentar más. Entonces no pasa nada. Pero vino nuevo, químicamente y físicamente, no debiera ponerse en odres viejos. Los va a reventar. Va a terminar en desastre. Entonces, ¿cuál es la figura aquí? Tenemos que interpretar esas parábolas. El vino nuevo es el evangelio del reino de Dios. Los odres viejos es el sistema practicado de la santidad judía antigua. No se trata de tomar el evangelio y ponerlo sobre las tradiciones judías. Muchos cristianos, por falta de entendimiento, piensan que así es.
Entonces al Evangelio le añaden algunas prácticas judías. Tenemos mucho de esto en el planeta en la actualidad. Y es una tendencia que en algunos lugares crece bastante, porque les parece atractivo, les parece bonito, les parece que están recordando, pero no estamos haciendo nada malo, simplemente es un recordatorio. Pero en el fondo de los corazones no es un mero recordatorio, es una duda fundamental que aún no termina por entender que la presencia de Cristo ha discontinuado ciertas cosas de la ley y ha continuado algunas otras cosas de la ley. Entonces tenemos que tener claridad qué continúa y qué no continúa. La primera asamblea general de la Iglesia de Cristo definió este tema, porque era un tema de duda general. El presbiterio donde más se dudaba de esto era Antioquía. Allí estaba Pablo. Entonces decían, el Evangelio más ciertas cosas de la ley. Se llamaban judaizantes ese movimiento. Donde iba Pablo, ellos iban detrás. Está bien, creen en el Evangelio, pero además esto de la ley. Y llegó a ser un debate generalizado. Entonces el presbiterio de Antioquía pidió a la iglesia de Jerusalén que se hiciera un concilio general, asamblea general, y debatieron ese tema. Y llegaron a una conclusión. Y la conclusión a la que llegaron es una conclusión que es la norma para la Iglesia de Cristo el día de hoy. Y dijeron, muy bien, 4 cosas de Moisés, de la ley en otras palabras, continúen en la Iglesia de Cristo. Así de claro. Primero, absténgase de comer ahogado. No puede usted matar un cuy a palos, a puñetes en la nuca y después comérselo. Para Cristo sería mal eso. Tiene que ser desangrado completamente. Fue lo primero que se prohibió. Segundo, abstenerse de inmoralidad sexual. No le dijo, ¿saben qué? Tiene que guardar el 7º día. No, eso no contó. Tercero, absténganse de sangre. ¿No? Ayer me preguntaban mis hermanas, ¿usted come morcilla? Yo dije, ya no, desde que entendí que eso está discontinuado. Los cristianos no pueden, por más que les guste la chanfainita. El Concilio General de la Iglesia de Jesucristo, presidido y asesorado por el Espíritu Santo, en la persona del hermano de Jesucristo, ya lo prohibió. Entonces, esto fue zanjado ya por la Iglesia de Cristo. Ya no tenemos que plantearle preguntas al Nuevo Testamento, que continúe, que ya está decidido eso. La Iglesia de Cristo simplemente tiene que obedecer lo que la primera Asamblea General, presidida por el Espíritu Santo de Dios, en la persona de Santiago, el hermano de Jesucristo, ya determinó. Entonces el vino nuevo es el Evangelio de Cristo. Los odres viejos es el antiguo sistema judío que fue discontinuado por Jesucristo. El día de hoy tenemos que ser cuidadosos sobre esto. Todavía hay mucha gente que dice, sí, claro, ustedes ya tienen el Evangelio, pero les falta celebrar todavía tal cosita del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Hay que remitirlos a Hechos capítulo 15. ¿Qué piensan ustedes? Duro, ¿no? Difícil de asimilar. Cuesta asimilar esto. Pero eso es clarísimo en la palabra de Dios. Entonces, no se puede combinar la nueva realidad del Evangelio porque ella requiere odres nuevos. Ese odre nuevo, ese nuevo sistema fue correctamente asimilado por el nuevo Israel. Cuando llegamos a Hechos 19, noten ustedes que primero en esta etapa de transición, con algunas confusiones todavía,
Los creyentes cristianos adoraban a Dios en la sinagoga todavía y en el templo mientras estaba de pie, ¿verdad? Poquito a poquito llegamos a Hechos 19 y fue el apóstol Pablo, el hebreo de hebreos, descendiente de Benjamín, el que finalmente se dio cuenta que la iglesia tenía que separarse de la sinagoga, del viejo sistema, de los viejos odres. Eso no significa que nada de la sinagoga practica la iglesia cristiana. Seguimos practicando varias cosas de la sinagoga. Por ejemplo, el canto de los salmos fue preservado en la sinagoga. La oración en la adoración es un elemento que estaba en la sinagoga. Por ejemplo, la lectura del texto bíblico es un elemento de la sinagoga. La discontinuidad no fue total. Hay algunas cosas que continúan y que las hemos experimentado en el servicio de hoy. El modelo general de la adoración que tenemos como cristianos es un modelo de la sinagoga. Pero el entendimiento del Evangelio de Cristo no pudo contenerse en la sinagoga. O sea, hay que saber qué continúa y qué no continúa. Entonces, esta nueva realidad del Evangelio se tiene que vivir según el nuevo modelo de santidad, de acuerdo a la interpretación que de la ley hizo Jesucristo. Los cristianos no desechamos la ley. Lo que decimos es, hay un nuevo entendimiento de la ley dado por Jesucristo. Si el vino nuevo de la realidad del reino de Cristo ha traído Él mismo y se echa en odres nuevos, es decir, las enseñanzas de Jesucristo, entonces la nueva realidad del reino y la nueva obediencia a la ley tal como Cristo la interpretó, eso es lo que la iglesia tiene que seguir. Entonces, como decía un escritor, en la iglesia de Cristo, el Evangelio y la ley se mantienen unidos, pero el estándar de interpretación y la obediencia a la ley es siempre y únicamente la enseñanza autorizada por Jesús. Si tienen dudas sobre esto, recuerden Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. En los tiempos antiguos, Dios se dio a conocer a sí mismo de diferentes modos, en visiones, en sueños, por los profetas, etc. Y dice el autor, pero ahora, y voy a ponerlo en términos nuestros, la última y final palabra de Dios ha sido dada por Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios en el sentido que tiene existencia eterna y es el verbo de Dios en el sentido que en su encarnación y en su predicación y enseñanza, Él fue la propia voz y palabra de Dios. Entonces Él es la palabra final de Dios. Por eso es que por más respeto que tengamos por Moisés, tenemos que escuchar a aquel que dijo, he aquí alguien más grande que Moisés. Aunque nos cueste dolor cerebral eso, ¿verdad? He aquí alguien más grande que Moisés. Entonces, con esta enseñanza, no se quiere decir que no haya continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. Quiere decir que lo nuevo que trae Jesús no puede ser reducido o contenido por las tradiciones antiguas de piedad farisea o de los escribas o de los discípulos de Juan. ¿Por qué? Porque el novio mesiánico prometido ha llegado. Entonces esas parábolas tienen implicaciones inevitables y radicales para toda la estructura de la religión judía, tal como la concibieron sus líderes en ese tiempo. El Evangelio solo puede ser vivido en la iglesia de Cristo y por la iglesia de Cristo, porque fuera de la iglesia de Cristo no hay salvación. Hechos y Romanos son muy claros en eso, especialmente Romanos, capítulos 9, 10 y 11. En el capítulo 11,
el apóstol San Pablo, con mucha misericordia y amor, se dirige al pueblo del cual él era física y genéticamente parte. Y le dice así: yo, si soy posible, estoy dispuesto a morir por Israel. Pero Pablo les dice que habiendo venido Jesucristo, tanto judíos como gentiles solamente pueden ser salvos por Cristo. Y Hechos 4:12 es muy tajante, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo. Todo ser humano, judío o gentil, tiene una sola forma de ser salvo, mediante la fe en Cristo. Y a ese efecto, Jesucristo le dijo a un discípulo judío que estaba entre sus discípulos, cuando le preguntó: mira, ¿sabes qué, Jesús? Déjate de discursos, muéstranos el camino al Padre y nos basta. ¿Recuerdan ustedes, no? Y Jesús, con amor, le dice a ese discípulo con esa pregunta dura, le dice: Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no sabes el camino al Padre. Juan 14. Y viene el versículo 6. Le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino es una forma de decir ley también. Yo soy la ley, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie significa sea usted judío, gentil, peruano, panameño, tenga la carga genética que tenga usted. No importa a cuál etnia pertenezca usted. Hay una sola manera de encontrar salvación en Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, ¿en qué concluimos? Este pasaje nos dice que el novio está personificado por Jesús y que Él es el personaje central de esta nueva realidad que está presente entre nosotros. Y la presencia de Cristo y su iglesia nos causa gozo y alegría. Por eso es que no ayunamos todos los días como cristianos. No estamos tristes todos los días, ¿verdad? Si uno ha pecado y sabe que está pecado, hace duelo. Ayune por eso. Presente su ayuno a Dios en arrepentimiento. Eso está muy bien. Pero el centro del Evangelio no es el ayuno. El centro del Evangelio es el gozo por la salvación que Cristo nos ha dado. Y Cristo, para darles, como dije la vez pasada, ese choque cognitivo a los fariseos, presentó Lucas capítulo 15. Cuando este muchacho, que fue criado por un padre piadoso, le exige a su padre que le adelante la herencia y se va lejos de su padre porque no quería estar bajo la autoridad del padre. Y se gasta todo ese dinero de la manera más perdida posible. Recuerden ustedes esa historia, ¿verdad? Ese muchacho malcriado, corrompido, prostituido, destituido de dignidad al final de su vida, ese muchacho es usted y yo. Así que no esté su mente pensando en alguien en particular. Ese pródigo somos nosotros. Y tenemos que pensarlo de esa manera. Y así lo diseñó Jesús. Ese fue el diseño de Jesús. Y les dijo a los fariseos al final: ¿y saben qué? Cuando un pecador como ese muchacho perdido se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Hay gozo en el cielo. Esa es la esencia de la presencia del reino de Dios. Gozo. No solamente aquí. ¿Se imaginan ustedes gozo en el cielo por un perdido que se arrepiente? Gracias a Dios que Dios es misericordioso, pues no es el Padre como nosotros, ¿no? Que agarra el palo, el látigo, la piedra y quiere largar a su hijo de la casa porque es malcriado y perverso. En vez de buscar el arrepentimiento en ayuno, oración y santidad. Porque cuando ese muchacho perdido se arrepiente, no hay látigo en el cielo, ¿verdad? Hay gozo en el cielo. Y eso cómo les chocaba a los fariseos. Les parecía que Dios era un alcahuete, un cómplice de la
corrupción, pero no es así. O sea, la conversión de alguien le causa alegría en el corazón de Dios. ¿Cómo no orar por nuestros hijos malcriados y algunos de ellos perversos, verdad? Muy bien, entonces Mateo mantiene la puerta abierta para que se practique el ayuno en la iglesia, pero es un ayuno compatible con el gozo profundo y la alegría presente de Cristo en su iglesia, y no como el ayuno de los discípulos de Juan y los fariseos. El ayuno cristiano es una disciplina espiritual practicada con la oración, con el propósito de agudizar y profundizar nuestra experiencia de la santidad de Dios, del gozo de Dios. No podemos salir del ayuno más triste de lo que entramos al ayuno, porque si así fuera, significa que no habríamos encontrado el perdón de Dios. Y el perdón produce alegría y gozo, como pasa en el cielo. Entonces, el Evangelio no se puede añadir al judaísmo. No está en duda la lealtad a la ley y a la justicia de Dios por parte del cristiano. No está en duda eso. Lo que está en duda es cómo se interpreta la voluntad de Dios a la luz de la presencia actual y eterna de Cristo. Ese es el tema de fondo. Cristo es el verdadero Mesías. Ha inaugurado la nueva era. Estamos caminando en la eternidad. Estamos caminando en la nueva creación inaugurada por Cristo. Y eso nos tiene que producir gozo y tranquilidad a los cristianos. Y no solamente eso. A esta nueva era corresponde una nueva obediencia como discípulo de Cristo. Y esta nueva obediencia gira alrededor de la única persona y misión de Jesucristo. Miren, al principio, el movimiento cristiano seguía adorando junto con los judíos en templo y sinagoga, como les dije. Pero luego, la iglesia de Cristo se dio cuenta que no podía estar unida ahí, porque impedía su misión. Mientras los judíos del tiempo de Cristo se habían ensimismado, Cristo resucitado, cual gran general, se puso de pie en un monte en Galilea y le dijo a su iglesia: he aquí, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Como cristianos seguimos celebrando el triunfo de Cristo mediante su resurrección, seguimos celebrando su reinado desde los cielos, y por lo tanto el centro de nuestro gozo y alegría es Jesucristo. ¿Hay lugar para el ayuno? Sí. ¿Cómo debe ser este ayuno? Dedicado a Dios. No tiene que ser para intentar mostrar que somos más santos que otros. Es un ayuno para Dios. Y después del ayuno celebramos la alegría de haber encontrado el perdón de parte de nuestro Dios. Que así sea nuestro ayuno y así sean los ayunos de cada creyente el día de hoy. No olvidemos que el ayuno no es el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana es el gozo en que Cristo nos ha liberado del pecado y nos ha introducido en la nueva creación, que está visiblemente encarnada en la iglesia de Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, gracias porque por su misericordia y por su gracia nos ha introducido en la nueva creación, en el reino de los cielos, en la era de la eternidad. Mientras vivimos en esta tierra, oh Padre, ayúdenos a gozar de este inicio de la eternidad, a no olvidar que estamos en camino a la patria celestial.
y al mismo tiempo a no olvidar nuestros deberes aquí en la tierra. Denos la fuerza, la sabiduría, la prudencia para seguir cumpliendo excelentemente nuestros deberes en esta tierra, y al mismo tiempo que seamos conscientes que no somos ciudadanos eternos de este mundo, sino del mundo venidero que está en marcha en este momento. Gracias, Padre, por habernos hecho discípulos de Jesucristo. Ayúdenos a mantenernos fieles a Cristo como nos dice su palabra. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él es nuestra paz, Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Rey y Señor. Danos, Padre, lealtad a Jesucristo y denos la obediencia y la santidad como nos enseña su palabra. Amén.